Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades del mundo de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y la Escuela de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos el gusto de presentarles al cineasta cubano Humberto Solás, que nos acompaña. Y claro, la primera pregunta que te hago, Humberto, es sobre tu película Manuela, que tú mismo has dicho en varias ocasiones que es como una especie de parting of the waters, o sea, de línea divisoria entre lo anterior y tu producción futura. Quisiera que nos hablaras un poco de por qué ves a Manuela como línea divisoria y qué crees que cómo marca tu producción esta película. Sí, es una línea divisoria, exactamente, en virtud de que antes de Manuela yo había realizado, digamos, unos 7 cortos experimentales de ficción, donde tuve el privilegio de asesinar a todos los fantasmas que tenía almacenados hasta ese momento. Es decir, fueron películas de depuración, de catarsis, en cuanto a que yo asumía modelos, estilos, patrones hasta de pensamiento y de conducta que no correspondían con la contextualidad en que yo me desenvuelvo, es decir, en ese marco de la cubanía. De todas maneras, ojalá todos los cineastas pudieran hacer eso, es decir, quizás se puede hacer ahora, ¿sabes?, por el problema de que el vídeo democratiza la actividad cinematográfica, pero en aquella época esos experimentos yo los hacía en 35 milímetros con todos los costos, películas de importación, etc. Fue un privilegio hacerlo. Sí marcaron una etapa de descubrimiento de mí mismo, esta etapa anterior a Manuela, porque evidentemente fueron todas obras fracasadas y la conciencia de su fracaso, que no generó en mí un apetito neurótico, sino como una especie de reto para analizar qué era lo que había ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, me ocurrió lo que nos ocurre a muchos latinoamericanos. En el año 64 yo partí para Europa, casi como un soñador, es decir, con muy poco dinero y con muchas ilusiones de conocer el viejo mundo. En ese momento estaban ocurriendo cosas muy interesantes en Europa, es decir, ya había pasado desde luego el neorrealismo italiano, había perdido una vigencia que entronizó el final de los 40 y los 50. Estaba también la nueva ola en un momento de apoteosis y surgió la escuela italiana, que era extensión del neorrealismo y que se emparentaba con la Nouvelle Vague, partiendo de premisas y presupuestos muy diversos. Me refiero a Pasolini, Bertolucci, las primeras películas. Ver una película como El Evangelio según San Mateo fue para mí una experiencia trastornadora. Me interesó mucho toda aquella manera de abordar el tema histórico, es decir, aquella soltura, aquel brío, aquel estilo, aquella no conciencia de los referentes que estaban en esa película. Me parece una película muy renovadora. Y yo siempre lo he dicho, porque no me gusta ocultar mis referentes, ¿no? Igual que en Lucía 95 está Visconti plasmado como una especie de homenaje, en Lucía 33 está la experiencia de cierto cine norteamericano que me había tocado profundamente, el cine específicamente de John Huston. En el caso de Manuela está la presencia de Pasolini, del primer Pasolini, y una coincidencia muy grande con las cosas que estaban ocurriendo en Brasil también, a través del Novo Cinema y la presencia de Glauber Rocha y de Nelson Pereira dos Santos. Es decir, que todo aquello me hizo repensar mi carrera, y al regreso a Cuba, después de este viaje que duró más o menos un año, yo me interesé por renovar profundamente mi estilo de trabajo y mis presupuestos, desde luego. Hay algo curioso, y es que Manuela, que es un mediometraje, todavía no es un largometraje, y que no se parece mucho al resto de tu producción, sin embargo tiene ya algunos temas que tú vas a repetir a lo largo de toda tu obra. Uno, el protagonismo femenino. Es un director que 4 de sus películas llevan de título el nombre de las protagonistas, Manuela, Lucía, Cecilia y Amada.
En segundo lugar, la presentación de un conflicto entre los problemas personales del individuo y la situación histórica que le toca vivir. Y en tercer lugar, una defensa de la mujer y un ataque al machismo, que en Manuela me parece a mí que se manifiesta en la escena que más me gusta de la película, cuando el mexicano ve a Manuela que está lavando la ropa y le dice: ustedes, las mujeres, hacen la revolución igual que nosotros, pero luego cuando llegamos al campamento ustedes tienen que cocinar, lavar, etcétera, y nosotros no hacemos nada. Claro. Todo eso vuelve a aparecer en el resto de tus películas, ¿no? Sí, son constantes. Sí. Es decir, yo creo que tienen ese carácter. De todas maneras, lo que más me ha fascinado siempre, a partir de ese momento, es establecer una concatenación, una imbricación entre el fenómeno individual de la historia, el protagonismo individual y el aspecto gregario, el aspecto social de la historia. Y yo nunca podría hacer una película. La hice una vez. Hice una película en que el aspecto gregario, que al aspecto gregario se le subordinaba todo lo demás, y fue un error. Y fue un error. Ahora, de todas formas, siempre he creído en esa imbricación. Algunos dicen ambigüedad. Yo no sé si es el término adecuado, pero sí creo que no se puede analizar al grupo, al bosque, si tú no perfilas tus ojos hacia el árbol. Y justamente la dinámica de la literaria del guión cinematográfico se establece a partir de eso. Sin embargo, no parto de abstracciones, es decir, existe toda una tradición de cine donde el contexto se convierte como una especie de telón de fondo, se evapora, es como un esfumato, ¿no? Como en la pintura del Renacimiento específicamente de Leonardo. Y eso ocurre en dramaturgia demasiado a menudo, en que las relaciones con el contexto son a veces de telón de fondo. A mí me interesa el legado muy hispánico del compromiso histórico. Nos cuesta mucho trabajo a nosotros, los cineastas latinoamericanos, y creo que eso es resultado de una tradición literaria. Nos cuesta mucho trabajo extrapolarnos de nuestra realidad inmediata. Siempre tenemos, quizás hay un poco de trascendentalismo, pero siempre tenemos que opinar sobre la realidad, sobre el mundo que nos rodea. Y nuestros personajes ciertamente siempre están muy vinculados. Es decir, no hablo de mí en estos casos, estoy hablando casi de todo el cine latinoamericano. Nuestros personajes son resultado, extensión, problematizan el contexto en el cual están perfectamente bien enmarcados. Esa es la constante fundamental, yo creo. El tema de la mujer resultó también, pienso en este caso, porque me lo preguntan mucho, entonces son como las aporías, ¿no? Es decir, son como misterios que cada uno pues tiene su significado y tú no puedes nunca encontrar Es muy críptico esto, de por qué la mujer. Yo pienso, un día pienso una cosa y un día pienso otra, así que no me hagan mucho caso. Un día pienso que parte de la tradición del retrato en la pintura cubana. Todos los grandes pintores cubanos, incluyendo a Wilfredo Lang, tienen una etapa de retrato femenino. Ahí está Víctor Manuel, Carlos Enríquez, todos los grandes se van de Cabrera Moreno. Entonces, también en el cuento breve hay cierta inclinación a hacer el perfil de mujer. Yo pienso que eso es un prolegómeno, ese es un aspecto, pero pienso que lo fundamental es que en el momento que yo comienzo a hacer cine, es un momento donde uno de los grandes retos epocales era el rol femenino. Eso coincidía, en los años 60, que fueron maravillosos, ¿no? Coincidía con un renacer de la voluntad feminista emplazada en otros términos. Entonces todo se engarzaba muy bien, por eso es que yo creo que no solo en Cuba, en el resto del mundo, la mitad del siglo, es decir, un poquito después, ya en los 60, y finalmente termina exactamente en el 68, 69, hay un estallido, hay una convulsión, hay un renacer en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Europa, etc. Cuando hablo de Pasolini me refiero a que los ecos de eso están en el cine. Sí, sí. Bueno, yo quería abundar un poco más sobre el tema femenino, porque me parece que lo que haces es
le das el papel protagónico a esas figuras femeninas, o sea, sacas a la mujer de zonas de marginalidad y le das el papel protagónico. Y estoy pensando en Lucía 95. Dos preguntas. Una, 3 etapas de la historia de Cuba. ¿Por qué escoges esas etapas? ¿Por qué escoges esos años, 95, 33? La última es del año 60 o 50. 60. ¿Por qué esas etapas? Y segundamente, que quisiera que nos hablaras también, la protagonista de Lucía 95 es Raquel Revueltas, una primadona absoluta digamos, de la televisión y de la cinematografía cubana. Tú eras entonces un director muy joven. ¿Y qué relación tuviste con esta mujer de tanta experiencia digamos, en el mundo fílmico y en el mundo del teatro, ¿no? Bueno, vamos a hacer como en el viaje a la semilla, la estructura de Carpentier. Exactamente, empezamos por tu pregunta final. Es decir, sí, efectivamente Raquel es muchas cosas. Ella y su hermano, Vicente, fueron los que introdujeron y plasmaron la idea del método Stanislavski, y ya con una aproximación que lo emparentaba mucho con las reflexiones de Strasberg, vía Strasberg. Tuvieron ese mérito histórico y además pienso que lo implementaron bien. Yo creo que los actores cubanos de los últimos 30 años a la fecha están muy marcados por la experiencia de los Revueltas. Ahora Raquel es un ícono. Raquel es una personalidad ante la cual yo pierdo toda objetividad. Aún en este momento de su vida, en que los años, desde luego, han modificado en gran medida su estructura de rostro, para mí Raquel es un misterio arquitectónico. Yo tengo esa voluntad de arquitecto frustrado, ¿no? Es un rostro que yo no me canso de mirar, de admirar. Pienso que en cada milímetro de ese rostro hay mensajes, hay contenidos, hay conceptos. Tiene, lo que tú has dicho, es la diva absoluta, es decir, tiene esa posibilidad. Y además es una mujer extraordinariamente, es una mujer brillante, con la cual el diálogo exige una atención muy alta. Es decir, los conceptos tienen que estar vibrando con mucha calidad, porque ella no perdona una voluntad digresiva, una voluntad ni siquiera multiforme, es un poco en eso rígida. Es como una mentalidad cartesiana muy rara en el trópico, porque al mismo tiempo es muy cubana ella, ¿no? Es una mujer exquisita. Y una actriz que yo no podría calificarla. Es decir, Raquel Revueltas, yo no sé qué cosa es, si es actriz o si es un ser que ha nacido para que la retratemos, para que la adoremos. Es de esas actrices con las cuales yo no puedo tener adjetivo calificativo. Me parece que sobran. Es una personalidad, una superpersonalidad. Un monstruo cinematográfico, como se decía, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente creo que las coyunturas no propiciaron a que un público mayor pudiera disfrutar de su posibilidad. En cuanto al tema femenino, como visto ya desde otro punto de vista, otra poría vamos a encontrar ahora. Es decir, es cierto que está la problemática social también, ¿no? Es decir, el momento de reivindicación. No solo es la tradición pictórica o literaria. Y entonces está el emplazamiento del tema de manera no ortodoxa. Es decir, yo nunca he querido hacer un cine feminista porque eso es imposible, pero siempre me he querido acercar sin paternalismo, sin benevolencia, sin indulgencias peligrosas al tema femenino. Es decir, he querido hacerlo con todo el respeto posible. Entonces pienso que mi punto de partida ha sido el siguiente: la mujer es reveladora máxima de las contradicciones de cualquier sociedad. Es decir, uno encuentra un dramatismo en este personaje que supera generalmente al dramatismo de la presencia masculina. Por lo tanto, la mujer ha sido en mi película también vehículo para plasmar, dentro de ese compromiso histórico que tenemos todos los latinos, específicamente los cineastas, para plasmar un testimonio, una opinión, un estado de criterio sobre el mundo que me ha rodeado, donde efectivamente en ese rol de emancipación o en ese rol de reajuste de cuentas en que vive inmersa la mujer como al infinito, ¿no? Pues en ese espacio hemos encontrado
los guionistas que han trabajado conmigo y yo, un material extremadamente hermoso, multivalente a pesar de Raquel Revuelta, y lleno de sugerencias y de secretos. Es decir, ha sido estimulante desde todo punto de vista estético, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista sociológico, palabra que no me gusta utilizar siendo artista, pero bueno. Antes has empleado tú la palabra ambigüedad, que a mí me parece clave para definir una gran parte de tu cine. A mí me ha sorprendido siempre el hecho de que en tus películas de época, la primera parte de Lucía, Amada, Cecilia, junto a una crítica de la oligarquía, de lo que podemos llamar la aristocracia tradicional cubana, hay un sentido de lo suntuoso, de lo decadente, algo que recuerda mucho a la postura también muy ambigua de Visconti en relación con el material con el que trabajaba, ¿no? Eso es así. Bueno, yo soy de la opinión, si vamos ya a etiquetar Sí. El porqué de esto, vamos a hacerlo brevemente. Es decir, los estadios de decadencia tienen un fulgor, una evanescencia, una grandeza, un grandeur, como dicen los franceses, que anuncian una nueva etapa. El Giotto anuncia el Renacimiento, qué pintura más sublime que la del Giotto. Entonces, los periodos de decadencia están más que nunca en el proceso histórico indisolublemente ligados a un determinado grupo social, digamos clase social, estrato social, etcétera, que en su aventura de presencia y de legitimación de presencia, pues han llegado ya a lo excelso que contiene en sí mismo su antídoto, su capacidad destructiva. Bueno, entonces, es cierto que la isla Cuba ha sido esta isla tropical llena de perfumes, llena de dramas, llena de puertos, etcétera, y de una aristocracia, una burguesía realmente imaginativa desde el punto de vista de su conducta plástica, estética. No solamente hay que ir a la ciudad de La Habana y descubrir los fulgores, los atrevimientos, ¿no? las locuras visuales que fueron capaces de construir, pues es un marco extraordinario para concebir historias. Si a eso le uno esta empatía mía personal, con esos momentos de disolución que anuncian los cambios, que son partos dolorosos generalmente, donde yo puedo ser heredero, y mi ambigüedad reside en que yo heredo un legado condenado a desaparecer, pero siempre sobreviviente, porque es parte del patrimonio cultural de mi país, y nuevas ideas que van entrando un poco por decreto, un poco por legalmente, pero que riñen, y ahí está la ambigüedad. Es decir, tuve y tengo el privilegio de haber vivido una etapa de transición. Son bellísimas las etapas de transición porque los fulgores de la decadencia están a la vista. Y entonces hay otra respuesta para esto también. Ya esta respuesta es más ortodoxa, si quieres, ¿no? Vamos a oírla. Bueno, tú sabes que el gran debate que hemos tenido, los que nos consideramos vanguardia dentro del panorama cultural en la Revolución, la zona más enquistada ha sido el proyecto cultural, cómo llevarlo, qué se considera para una cultura de un país en revolución. Entonces, desde luego, viejas capas del antiguo Partido Socialista Popular pues propugnaban el realismo socialista de corte stalinista. Y entonces, Dios mío, qué situación. Y los enfrentamientos han sido eternos. Es decir, durante estos 35 años hemos perdido tantas energías en estos enfrentamientos que realmente ha costado trabajo hacer esta operación de mantener tu identidad dentro de un proyecto cultural que no está creyendo en ningún corset, ni que está creyendo que el arte se subordina a las ideas del partido, ni de que el arte está hecho en función del mercado. Es decir, ninguno de los clichés yo he asumido como dentro de mi voluntad. Creo que justamente por ahí está también esta énfasis que yo hago, que es una forma de expresión de mi libertad de autor. Claro que he tenido muchas dificultades para hacer esta carrera en virtud de esas premisas, de esos puntos de vista, porque realmente estas luchas desgastadoras, inútiles, llenas de inoperancia, pues han provocado una fatiga, un
reemplazar de textos, una postergación de textos y de proyectos, etcétera. Pero en fin, más o menos hemos hecho la carrera. Quería comentar un poco tu película Cecilia, o la narrativa fílmica basada en la narrativa de la novela cubana decimonónica. Allí, claro, te tomas las libertades que todo creador se toma. Las más interesantes para mí fue ver ese plano onírico. Y quisiera ver por qué te dio la idea de meter estos dos planos, la realidad, e inclusive llevar al vidente, al espectador, a África como fundación de lo que va a suceder. Bueno, esa es otra vieja polémica dentro de la cultura nacional. Es decir, grupos muy bien divididos y estratificados a partir de posiciones inverosímilmente antagónicas. Por un lado, los que han postulado que el legado cubano es profundamente hispánico y que la contribución africana no deja de ser como una modalidad pintoresquista sin consistencia. Por otro lado, los apologetas de la africanía y un punto medio que es el que me gusta imbricarme siempre, que supone que la cubanía es el resultado de un sincretismo cultural. Cuando yo hago la película todavía existen en ese momento, con mentalidad y con cierto poder, portadores de o portavoces de esta política y de esta concepción cultural muy del gineceo, de una visión blanca de la cultura. Me parecía tan absurdo en un país que finalmente estaba como que llamando a todo el mundo a que en una sola unidad, en un solo cuerpo, remodelaran la sociedad, que existiera en una dicotomía realmente feroz e insostenible este tipo de voluntad. Entonces, cuando yo hago Cecilia, que resultó una versión libérrima de la obra, puse el dedo en la llaga y la cosa estuvo al rojo vivo. Es decir, porque yo estaba cuestionando en esa película muchas cosas, estaba cuestionando mi libertad de autor. En ese momento había un debate a nivel ya paroxístico en cuanto a cuál iba a ser el camino que iba a escoger la cultura nacional. Y estaba toda la ortodoxia de cualquier lado, estaba preparando los discursos y los panfletos. Entonces yo hago una película muy transgresora, que es Cecilia, muy iconoclasta, es la obra más iconoclasta que yo he realizado en mi vida, donde elevo a condición de conformadora fundamental dentro de los renglones fundamentales de la cubanía a la religión popular clandestina, la santería. Y planteo que los orichas de esta religión, las deidades, son parte fundamental también del reconocimiento y de la identidad nacional, sobre todo en los sectores mayoritarios, los sectores desposeídos. Eso irritó en extremo. Después hice acotaciones también sobre el machismo. Y a mi modo de ver, el machismo, perdonen, ¿no? El machismo también es resultado de un incesto fallido en la relación. Es la versión cubana, latinoamericana de Edipo, ¿no? Y donde la madre realmente se consolida como una pasión muy racional en relación a su descendiente varón masculino. Entonces, todas aquellas cosas molestaron, seguramente, y la película provocó una crisis institucional, inclusive se removieron cargos, etcétera, etcétera, y fueron años muy duros para mí. Pero no me arrepiento de haberla hecho. Yo creo que en esa película hubo problemas de casting, problemas de producción, no siempre logré lo que quería. Pero el aspecto onírico a que usted se refiere está sobre todo vinculado a toda ese plasma religioso, ¿no? Si usted recuerda, lo onírico siempre está contagiado de toda esta cosmogonía, esta interpretación del mundo, que no parte ni del presupuesto blanco ni del patrimonio africano. Es una operación de sincretismo que crea una nueva imaginería, una nueva plasticidad y nuevos mitos. Es la mitología nacional.
No sé si te va a dar tiempo a contestarme a lo que yo te quería preguntar, se nos han quedado muchas preguntas sin hacer. Me parece a mí que Cecilia es también la culminación de uno de los temas tuyos clave, que es el tema de lo que los franceses llaman l'amour fou. Especialmente en ese final delirante en que la protagonista, el otro día estábamos comentando que recordaba mucho y es un homenaje a Hitchcock y a otra película delirante sobre l'amour fou, a Vértigo, ¿no? Sí. Asciende por la torre hasta el campanario. Verdaderamente es una imagen onírica, desmelenada, desmadrada, ¿no? Claro. Y que recuerda también otras imágenes de amour fou locos, también locas, como en Amada, el paseo de Amada por el jardín, se desnuda frente a la luna. Bueno, yo te voy a responder de la manera más irracional. Es decir, yo predico en mis workshops, en mi trabajo con los jóvenes, yo predico esta idea. Yo digo que si vamos a entender metafísicamente lo que hacemos, los artistas, los directores de cine y los actores, habría que pensar que somos capaces de reproducir el orden más intrínseco del Génesis. Es decir, tanto el escritor como el cineasta, como el pintor, es decir, nosotros somos capaces de crear un mundo, somos capaces de crear criaturas, somos como la divinidad, es decir, somos capaces de destruir. Los actores reproducen el proceso karmático, es decir, reproducen la reencarnación. Los actores hacen muchos personajes, teóricamente, dentro de ciertos criterios religiosos, pues se abunda en esta idea. Entonces yo digo que es lindo emplazarse por ahí porque aparentemente es como una idea descabellada, pero si lo analizas con cierta prudencia, comprendes la envergadura y la responsabilidad de tu trabajo, ¿no? Entonces, ya, cuando tú partes de ese principio, pues estás obligado a una reflexión. El problema pasional en mis películas, que yo creo que se ha ido desvaneciendo un poco, yo pienso que la película, el libro, el lienzo, es un poco la voluntad primigenia del cazador, del pintor de las cuevas. Tienes que decirlo muy, muy rápido, tenemos 30 segundos. Fíjate. Y entonces uno, pues en la película, el director de cine, pues hace su catarsis y hace un reajuste de toda su emocionalidad. Y por eso digo que es un trabajo privilegiado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Humberto, y gracias a ustedes. Y también, yo les digo a los espectadores, como siempre, que esperamos que estén de nuevo charlando con Cervantes con nosotros dentro de un mes en el próximo programa. Hasta entonces.